Pero, claro, fue una experiencia colectiva a nivel global. O sea, el estado de incertidumbre, de miedo, de no saber qué va a ocurrir realmente, de casos cercanos, personales, de enfermedad, muerte. Creo que eso es un acierto, primero porque nos permite que el espectador empatice enseguida con las pinceladas de la vida personal de cada uno de ellos, de estos dos personajes, y también acompaña mucho a la trama en el sentido casi apocalíptico del momento, en un momento en el que realmente podías sospechar, que porque todos tenemos un bagaje de películas apocalípticas que hemos visto, de, bueno, esto puede acabar muy mal, ¿sabes? Entonces esto creo que ayuda a la cadencia trágica de la película, ¿no? Total, sí, sí. Además creo que el hecho de que la pandemia esté como de telón de fondo de la película, de escenario en el que se mueven los personajes, nos ayuda a situarnos mucho como espectador, ya te coloca en un lugar emocionalmente muy concreto, ¿no? Es como todos recordamos dónde estábamos, qué estábamos haciendo, cómo nos sentíamos, y en este caso vemos a dos personajes que precisamente no se encerraron, sino que todo lo contrario, estaba pasando algo paralelamente a que les tenía como muy concentrados, ¿no? Creo que es interesante ese factor. Es que yo creo que es una suma de factores que todo hace avanzar la trama y de una forma muy positiva, ¿no? Porque todo ayuda precisamente. El situarlos en la pandemia, estos dos personajes viven en capital de provincia, seguramente están en Gijón o en Oviedo y de golpe tienen que ir a la cuenca minera, una zona muy deprimida, muy postindustrial, una zona que antes era muy rica, con una fuerza sindical muy potente y que seguramente ahora es una zona muy deprimida donde no hay tanta oportunidad de trabajo porque las minas la mayoría están cerradas ya. Entonces eso nos permitía también tener una ristra de personajes secundarios no muy potentes como pueden ser tanto Fritzi como Poga como Zaera, ¿no? Creo que es una suma, el clima, ¿no? La lluvia, el ocre, el óxido, todo ayuda a este thriller, ¿no? Sí, el universo local de esa Asturias tan desconocida, yo creo que es a nivel cinematográfico tiene mucho valor de producción y de pronto te ayuda a situarte muy concretamente en un lugar como muy propio y muy único, ¿no? Que seguramente sea bastante desconocido para alguna gente, al menos para mí lo era. Sabía que existía, pero no lo había visto en pantalla y luce muchísimo. Creo que le da como mucha entidad a la película. Es que también la zona aislada te permite alejarte de la sociedad, ¿no? Te permite alejarte de las normas, es donde zona sin ley prácticamente, ¿no? Donde la línea entre el bien y el mal, bueno, pues no está tan clara, no es tan fácil de controlar, quizás, ¿sabes? Esto como espectador te ayuda a entrar. Sí, como que lo primario, ¿no? Lo humanamente más primario está más a flote, pues está más a flor de piel, está más cerca. Y ostras, creo que eso es muy interesante. Lo trabajamos, no en lo concreto, cada uno se montaba o especulábamos al respecto, porque yo también soy muy defensor de que los personajes son lo que son desde la acción hasta el corte, ¿sabes? Lo que realmente ve el espectador. Tú te puedes montar lo que quieras, pero no es necesario que el espectador sepa el qué concretamente. Sencillamente tiene que saber que este personaje ahora mismo está luchando por hacer las cosas bien. Está luchando por recuperar su vida, porque ha tenido una vida de excesos y justamente está metido en un caso que todo le lleva a volver a lo primario, a lo que le llevó a perder su vida, a perder su pareja, a perder sus hijos. El espectador al final no es ajeno del todo a esa historia previa de los personajes. Sí, yo creo que es interesante que intuyes, claro, ¿no? Que se lo monte cada uno en la película, sí, ¿no? Sí, total, que está suficientemente apuntado como para que tú luego te hagas tu mapa, ¿no? Tu mapa propio. Nosotros nos lo hicimos, yo me volví loca con, no, esto viene de aquí, porque claro, entonces a mí me pasa tal, y porque esta tía, claro, seguramente si es de una zona no está acostumbrada a este tipo de casos, desde dónde lo afronta. Entonces, yo creo que el trabajo está ahí, y aunque esté por debajo y no se explicite en el diálogo, en lo que dicen, está en el subtexto y está en la energía del personaje, no sé. A mí me parece mucho más interesante cuando, en la vida incluso, cuando veo a alguien que le pasa algo, pero no sé qué es. O sea, tampoco es muy externo, ni está muy explicitado, ni me lo cuenta. Eso hace que yo empatice mucho más con esa persona. Es curioso porque en la vida luego tampoco... Es verdad que a mí me pasa como actriz, que de pronto digo, ay, a ver dónde está la secuencia en la que yo puedo explicar, ¿no?, lo que me pasa. En la vida escondemos. Y de dónde vengo y cuál es mi drama, ¿no? Y muchas veces en la vida, por no decir que casi siempre, intentamos hacer todo lo contrario, ¿no? Que es como
nuestro drama es para nosotros y en todo caso lo compartimos muy, ¿no? Como muy aisladamente. Creo que es interesante en cine como sugerir más que explicar todo. Sí, además yo creo que lo interesante que propone Patxi, como es una peli de trama, desde el minuto 0 hasta el minuto 90, es solo con 4 pinceladas. Por eso también la pandemia ayuda a esta situación personal de cada uno. Solo con 4 pinceladas, para mí, como espectador, es justo lo que necesito para empatizar con estos personajes, ¿sabes? Porque además es una peli de trama, no estamos hablando de sus vidas, sino estamos hablando de que estos personajes, en este momento concreto de sus vidas, están teniendo esta movida, que es este caso, y que les ocupa, y que además estos personajes en este momento en el que a nivel global no podemos hacer nada más que esperar a ver si se soluciona la situación, pueden solucionar algo. Y por eso seguramente Samuel se agarra hasta la última consecuencia a intentar solventar el caso para salvar algunas vidas, ¿sabes? Dentro de esta situación de pandemia global. También pasó que luego fue un rodaje como intenso a nivel físico, en las condiciones climatológicas, mucha lluvia artificial, o sea, fue un rodaje como muy exigente a nivel físico y eso también genera unos vínculos como tanto con el equipo que lo sufre igual o más que tú porque están ahí en el barro como toda la jornada. Y creo que también esto generó de alguna manera como una complicidad entre Isaac y yo de cuidarnos como mucho en los momentos de parón y en los momentos duros del rodaje y el desarrollar una complicidad que te ayude como a tirar del compañero cuando el otro tal. Y yo creo que eso de alguna manera se traspasó un poco como a... Lenguaje visual, ¿no? Sí, mucho lenguaje visual que creo que en la peli se... Antes, en motor, si era una escena física, que había lluvia, enseguida controlas al compañero, estás aquí, bien, estás donde tenemos que estar, ¿sabes? Te duele lo que te dolía antes, estás bien, ¿sabes? Y eso, luego, claro, lo interesante de estas películas tan físicas también es que tú como actor vivencias lo mismo que está vivenciando el personaje, entonces no te hace falta mucho más que trabajar en equipo, estar vivo desde el motor hasta el corte para reaccionar con el compañero. Hay una escena, sin entrar en spoiler, en la que le das un abrazo a Isaac, que se nota esa complicidad entre los dos personajes. Es decir, no hace falta más que una imagen para decir, aquí hay... Es bonito porque es una relación sobria, como de pocas palabras, pero ves que hay una relación. Y creo que eso es cosa de Patxi, creo que lo ha construido muy bien a nivel de guión y a nivel y en cómo nos ha dirigido. Hay algo sobrio en la manera... En cómo está concebida esta relación y cómo está explicada. Y poco explícito, que es lo que me gusta, y poco dicho también, ¿no? Hay muy poco texto en el fondo y fuera del caso hablan muy poco sobre otras cosas, ¿sabes? Pero es que eso es lo bonito del cine, que no hace falta tanto texto muchas veces, ¿sabes? No es necesario, porque el espectador es mucho más inteligente de lo que nos pensamos. O sea, cuánta gente que no es ni aficionada al cine te dice, este es el asesino, en el minuto 3. ¿Sabes? Y acaba siendo ese, porque muchas veces por lo explícito, por lo evidente, ¿sabes? Jugar a esconder, jugar a que el mapa de puntos se lo rellene el espectador, a mí me parece mucho más interesante. Y encima, en el momento actual, es reivindicativo, ¿sabes? Es necesario para reivindicar también el contemplar. Déjame contemplarlo a mí, no me digas lo que tengo que sentir, no me digas lo que tengo, no me marques un ritmo frenético de montaje. Que haya una escena frenética me parece muy bien, pero hay un lenguaje cinematográfico, fílmico, audiovisual que lleva 100 y pico años de bagaje como para que ahora lo rompamos todo por lo artificioso, por lo evidente, por lo videoclipero, ¿sabes? En cambio esta película yo creo que es frenética, porque desde que empieza no te suelta, creo que es el mayor mérito que tiene, pero a la vez es contemplativa. Te permite que tú como espectador estés viendo estos paisajes, estés incluso oliendo estas localizaciones, ¿sabes?